donde venimos a alabar, glorificar a nuestro Padre Celestial y también a escuchar su voz, escuchar su palabra. Así como estamos de pie, con ese mismo gozo, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a estar, le voy a dar yo lectura al versículo 1 y versículo 2, y usted me sigue con sus ojos. Con un amén cuando ya esté ahí, hermano. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿qué, hermano? Muy hermosa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque tú has estado hablando constantemente, Señor, a tu pueblo, Padre. Tú has querido traer el consejo de la palabra para que nosotros podamos, Señor, entender, Señor, escuchar tu voz. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de nosotros? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor? Tu palabra, Señor, es bendita, Padre. Te pedimos, Señor, que también asimismo bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú le sigas dando más, Señor, más y más de ti, de tu presencia, Padre. Y asimismo, Señor, este día podamos salir bendecidos, Señor, para que en los momentos difíciles, en los momentos tristes, en los momentos de necesidad, nosotros podamos echar mano de tu palabra, Señor, y poder estar, Señor, fortificados, podamos estar, Señor, edificados en ti, Señor. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? El versículo que le di lectura, pues es una historia que ya hemos conocido, se ha hablado mucho. Es una historia muy bonita que trae mucha enseñanza. Pero hoy no vamos a tocar el enfoque de el pecado del adulterio, pecado que llevó esta historia, ¿verdad? Dice ahí que David se levantó muy de tarde y asomándose, ¿verdad? Yo me imagino que su palacio estaba en un lugar alto y él volteando para abajo vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y de ahí se suscita una serie de acontecimientos que ya hemos leído, que no vamos a tocar ahorita en este momento, pero lo podemos ver rápido, así de rapidito, ¿no? Para poder entender el contexto. Pero dice el primer versículo: aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Quiero enfocarme en esta palabra, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Qué podemos entender de esta parte, hermanos? Que había un tiempo fijo o un tiempo especial donde los reyes, donde había guerra, donde se podía dar más, más de alguna manera fluir, ¿verdad? La lucha, la batalla. Y era un tiempo en el transcurso del año donde el clima era propicio. Se dice que no podían salir ellos en invierno porque el frío, la nieve tal vez, causaba más muertes, ¿verdad?, que la batalla. Y como los soldados acampaban en el campo, pues obviamente era una situación difícil. Entonces, cuando salían ellos a la batalla, pues era como el tiempo, era propicio en el tiempo del calor. Se dice que ahí el tiempo en el cual los reyes sacaban a sus ejércitos a guerrear era entre mayo y abril.
cuando estaba el calorcito así bonito, ¿verdad? La primavera. Entonces era un tiempo preciso en el cual salían a la batalla. Y salir a la batalla para aquellos entonces, o en el Medio Oriente, o en el tiempo de David, era algo muy normal, muy común. Era algo de lo cual era bien visto ser un guerrero, ser un soldado, o ser un líder de un ejército. Era de alguna manera bien visto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el vencer en batalla, el tener un renombre dentro de algún ejército, era para ellos pues de alguna manera de orgullo, ¿verdad? De gloria. Y vemos, por ejemplo, si vemos en la historia algunas civilizaciones, ¿verdad? Que sobresalieron en sus tiempos, era porque tenían ese sentir de morir en batalla. Para ellos era vergonzoso morir fuera de la batalla, morir de alguna enfermedad, o morir de viejos, o morir de otra enfermedad que no fuera peleando. Entonces, era importante para un hombre ser atravesado tal vez por la espada y morir y quedar allí en batalla. ¿Por qué? Porque de alguna manera él dejaba un legado donde sus hijos iban a hablar de ese suceso, donde mi padre peleó y murió con gloria y con honor en tal batalla. Entonces era algo muy común y normal. Para nuestros tiempos podría decirse que, pues, ¿qué pensamientos, verdad? Nosotros queremos vivir en paz, tranquilos, sin que nadie nos moleste. Por ahí se levantan problemas y nosotros le sacamos la vuelta porque no queremos tener esos conflictos con nadie. Es mejor vivir tranquilos, vivir en paz, vivir hasta cierto punto cómodos, ¿verdad? Sin que nadie nos esté molestando, guerreando, etcétera, etcétera. Y dice que el tiempo en el que era preciso para que David saliera al frente de su ejército, él mandó a Joab. Y dice que hubo una batalla, dice, y ahí en el mismo versículo, en la segunda parte, dice que con él, envió a Joab con él y a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Entonces para David fue cómodo quedarse en Jerusalén, cuando su responsabilidad era ir al frente de la batalla. Su responsabilidad era guiar a su ejército, llevarlos y traerlos de regreso. Esa era su responsabilidad de David como rey. Y este mensaje es enfocado principalmente al varón. Es enfocado al hombre que tiene un llamado como varón, obviamente, ¿verdad? Lógicamente, pero muchas veces el varón ha cedido territorio, ha cedido autoridad, ha cedido liderazgo. Y lamentablemente es triste ver las iglesias hasta cierto punto vacías de varones, donde la mujer es más solícita, más trabajadora, más movida, donde ellas abren y cierran las iglesias, y a veces los varones brillamos por nuestra ausencia. El varón fue llamado con un propósito a liderar, a ser un líder, pero muchas veces por comodidad o por X razón ha cedido autoridad. Y preferimos a veces quedarnos en la comodidad, cierta comodidad de nuestro hogar, o no cumplir con ciertas responsabilidades que tenemos como varones, porque es más fácil delegar, es más fácil, tú hazlo por mí. Y el Señor nos está dando un consejo el día de hoy. No es una llamada de atención, es un consejo para que nosotros nos levantemos y tomemos la posición para la cual Dios nos llamó, la autoridad que Dios nos ha dado, y la tomemos en nuestras manos y la pongamos por obra. Dice que sucedió un día al caer la tarde que levantó David de su lecho. Si leemos la Biblia así, el segundo versículo, podría decirse o entenderse que David pues
¿cómo podríamos decirlo? Era muy flojo, muy descuidado, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ¿quién se levanta hasta la tarde? Y se levanta así como a las 3, 4 de la tarde pidiendo desayuno, y ahí a pasear tal vez en su jardín. Y no digo que el día de descanso, ¿verdad? No, los varones no hagamos eso. Yo a veces lo hago cuando es mi día de descanso. Quiero, como por ejemplo, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo hay que hacer, no sé, pero ya mañana. Y pues ya, quiero descansar, quiero reponerme, ¿verdad? Pero por eso les comento que leerlo así de rapidito podría entenderse esa parte. Pero fue un suceso que David se permitió para este tiempo. David era un guerrero. David era un hombre que estaba listo y preparado para la guerra. Y lo podemos ver 3 versículos atrás. Ahí en la misma página, en el versículo 17, dice: cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Este es un pequeño ejemplo de cómo era David, porque hay muchas historias donde él sale, entra, sale, regresa, va, y él dirige su ejército. Y dice que tenía un ejército personal de 600 hombres, donde eran los pobres, menesterosos, los afligidos, y de ese grupo de personas electas, David hizo un ejército de valientes, un ejército de guerreros. Entonces David era un hombre preparado para la batalla, preparado para la guerra, para la lucha. Él no se quedaba quieto. Ahí en el 17 donde leímos dice, reunió a todo Israel y pasando al Jordán vino a Elam, y los sirios, dice, se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios, huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y a 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien allí murió. Entonces, 3 versículos atrás vemos la osadía que David tenía. Era un hombre valiente, era un hombre preparado para la batalla, diestro para la guerra. Pero algo pasó, algo sucedió. 3 versículos adelante dice que cuando él tenía que salir de sus responsabilidades, él las hizo a un lado y se tiró a dormir. ¿Y qué nos enseña esta parte? Cuando nosotros como varones, sabiendo la responsabilidad que tenemos, o después de una victoria que hayamos tenido el día domingo, tal vez el martes ya nos descuidamos y dejamos las cosas que tenemos que hacer como responsabilidades, y nos confiamos, tal vez nos confiamos al grado de decir: hoy no voy a orar, ya oré ayer, tal vez voy a orar mañana, tal vez, no sé. Pero es una responsabilidad que tenemos que hacer constantemente y diario. Porque dice una parte de la escritura que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo hacia nuestra persona. No debemos de ignorar que ese ser no descansa, no duerme, no se toma un momento para descansar. Él está siempre como un león, dice, rugiendo, acechando, buscando en qué pudiéramos o en qué puede hacer que caiga el cristiano, el hijo de Dios. Y me voy a dirigir directamente al varón. Obviamente la dama, las hermanas, ¿verdad?, también tienen mucha responsabilidad. La palabra de Dios es para todos. ¿Qué hace que nosotros después de alguna batalla rindamos o tiremos nuestras armas en señal de paz? Cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, cuando no hay un momento para tomarnos un descanso. Estoy hablando espiritualmente, hermanos, no estoy hablando físicamente. Para el tiempo de David,
Las guerras eran físicas, eran carnales.